Cloud Storage es el sistema de almacenamiento de archivos escalable que nos provee Google Cloud. Puede ser explotado de múltiples formas dependiendo del sistema o aplicación que estés construyendo. Es tan robusto que para un principiante puede ser complejo entender cómo y qué tecnologías usar para conectar tu sistema con el almacenamiento. Pero no te preocupes, aquí te lo explico en este resumen y te muestro todas las formas en las que es válido utilizar Cloud Storage con ejemplos y con código que puedes reutilizar. Lo más fácil es por medio de la interfaz gráfica en la consola de Google Cloud para configuraciones rápidas o pruebas. Clic, arrastra, sueltas y ya está. Aquí no hay nada que puedas automatizar. Si necesitas conectarte con comandos del sistema operativo mediante la terminal, en scripts de Bash o Shell, aplicaciones de consola, puedes usar el SDK de Google Cloud. Con esto tienes acceso a la interfaz de línea de comandos, CLI, utilizando GSUtil. Si necesitas integrarlo en tu aplicación backend, cualquier framework, pero en los lenguajes soportados, Go, Java, Node, Python, Ruby, PHP, C# o C++, utiliza las bibliotecas de cliente. Si requieres que tu aplicación frontend haga una carga directa a Cloud Storage de tus archivos, fotos, audios, etc., sin pasar por un servidor, utiliza las bibliotecas de Firebase. Es compatible con aplicaciones web, Android, iOS y Unity. Los recursos de Firebase en realidad existen en Google Cloud. Si tu app está 100% en Firebase, no es necesario que tengas contexto de Google Cloud. Con el SDK Firebase Admin y utilizando Node.js, puedes manipular tu sección de storage con más privilegios y funcionalidades que desde tu frontend y lo integras en el backend o en Cloud Functions. Y por último, si tu lenguaje no está soportado o quieres hacer peticiones sin tener que instalar nada, puedes usar la API JSON, siempre y cuando estés autentificado. Con una simple petición HTTP puedes manipular tus archivos. Y ahora vamos a los detalles. Recuerda que puedes saltarte a la sección que sea de tu interés. La consola de Google es en sí la aplicación web, esta interfaz con la que manipulamos los elementos de Google Cloud. Entonces, para subirlo mediante la consola hay que ir al segmento, esto ya lo hicimos en un tutorial pasado, y simplemente arrastramos los archivos o damos clic en el botón Upload. Luego ya podemos ver nuestras imágenes y ya podemos compartir el enlace para cualquiera que esté autentificado pueda acceder a ella. Esta es una forma, que en realidad es la más fácil, no hay que sabernos ningún comando, solo arrastrar y soltar y ya tenemos nuestros archivos. Bueno, ahora vamos a ver cómo subir archivos desde la línea de comando. Y para esto lo que tenemos que tener descargado es el SDK de Google, lo podemos encontrar así muy fácil. Y esto es básicamente una CLI, esto es una interfaz de línea de comandos. Es decir, que lo vamos a poder instalar en nuestra computadora y vamos a poder ejecutar los comandos aquí en la terminal, en la consola de nuestra computadora, que no hay que confundirnos con la consola de Google, mediante comandos. Y el primer comando que tendríamos que hacer es loguearnos. Si no lo hemos hecho es gcloud init, porque cuando instalamos el SDK se instala automáticamente este software que vamos a llamarle gcloud y otro que se llama GSUtils, que esto es Google Storage Utilidades. Entonces las vamos a ocupar, las vamos a combinar, pero al final primero nos logueamos gcloud init, yo ya estoy logueado. Y para garantizarlo podemos hacer gcloud config list para mostrar las configuraciones que tenemos ahora, que básicamente estoy utilizando este proyecto que le llamo Data Clouder Demo. Mi cuenta es esta y pues al final si vamos aquí al proyecto vamos a ver que sí estoy en este proyecto con este ID. Y pues básicamente ya con eso podemos iniciar a usar GSUtil, que lo primero que haríamos es listar los buckets para ver qué segmentos tenemos, y eso lo hacemos con este comando. Este aquí es un archivo script, se los voy a dejar en el GitHub de tipo bash, que bueno, lo ejecutan con shell todos si quieren para ver cómo se harían todos los comandos automáticamente, pero vamos a ir revisando uno por uno. Primero, algo muy importante es que si nosotros no sabemos qué comandos vamos a utilizar, podemos poner gsutil help
y aquí nos va a decir pues la documentación de esta biblioteca para que nos diga, bueno, puedes mover objetos, puedes crear buckets desde aquí, puedes dar permisos y un montón de cosas. Pero vamos a hacer algo rápido, algo sencillo. Vamos a copiar un archivo a ese storage. Para esto va a ser este siguiente comando. Como yo ya sé en qué segmento estoy ubicado, lo que voy a hacer es voy a copiar este archivo que se encuentra aquí en una carpeta anterior que le llamo disk. Se va a ir aquí a este segmento, además en esta carpeta que le voy a llamar JSUtils y se va a llamar así. Noten, aquí hay tres cosas importantes. Primero, copiar, es como copiar de un lugar a otro. Primero el archivo que quieres copiar, que en este caso se encuentra en mi computadora local aquí, y luego el lugar donde vas a ir. Pero aquí mismo es como si crearas la carpeta, si tú la pones. Si no la pones, bueno, se va a ir a la raíz. Pero vamos a poner una aquí. Y lo mismo también en este punto puedes renombrar, porque yo le estoy diciendo que se llame igual, pero aquí mismo puedo ponerle, por ejemplo, no sé, imagen de disco o lo que yo quiera, y así se va a ir con este nombre. Entonces vamos a ver, para que esto funcione yo tendría que estar posicionado aquí en esta carpeta que se llama 2 JSUtils, entonces le voy a dar un CD. Y si no, pues es cambiar la posición relativa del archivo que necesito. Entonces lo voy a copiar, lo voy a pegar y esto va a iniciar la carga y no debería tardar mucho. Entonces vamos a ver aquí al bucket. Dejamos que cargue. Aquí ya tenemos la carpeta. Vamos a entrar y aquí está nuestro archivo. Y nuestro archivo es básicamente una imagen. Es esta imagen. Y listo, ya con eso ya utilizamos la consola, el CLI para subir un archivo. Ahora lo vamos a descargar, que descargar es básicamente lo mismo pero al revés. Es decir, primero yo pongo el segmento completo con la ubicación del objeto del archivo y luego cómo se va a llamar el archivo. Entonces cuando yo ejecute este comando lo va a descargar, pero bueno, en vez de que se llame el archivo se llama disco en la nube y en vez de que se llame disco se va a llamar descarga. Aquí entonces esta falló porque no lo encontró, porque ese no existía si no es disco. Y listo, aquí vamos a ver, aquí ahora ya tenemos la imagen que la acaba de descargar en esta posición. Lo siguiente sería eliminar, entonces aquí esto se va a llamar disco, lo vamos a eliminar de la nube y pues es básicamente un remove. Vamos a ver, ahí dice que ya está. Aquí cuando yo voy a recargar ya no va a haber nada. Aquí este es realmente la carpeta JSUtils y no hay nada. Entonces así es como funciona. Recuerden, revisen, hay más cosas que se puede hacer. Esto sería algo básico: mover, copiar, crear buckets, crear nuevos segmentos, dar permisos, etcétera. Y bueno, lo siguiente que vamos a hacer es buscar las bibliotecas de cliente de API. Podemos poner así Cloud Client API en Google, es esta primera opción. Entonces aquí vamos a ver todas las bibliotecas de los diferentes lenguajes que existen con los cuales podemos manejar la nube. Lo más fácil siempre es o Node.js o Python porque son lenguajes interpretados. Lo vamos a hacer en esta ocasión con Python porque para Node.js también tenemos la forma con Firebase y en realidad son los mismos métodos. Entonces para hacerlo diferente con Python, y aparte a mí me gusta más la biblioteca de Python porque tiene funcionalidades para procesar el archivo como un archivo en memoria y como texto, como cadena. Entonces ya que estamos aquí podemos ver todos los productos con los que nos podemos conectar con esta biblioteca y vamos a elegir este que es Cloud Storage, aquí. Entonces esto nos va a llevar a cómo lo vamos a instalar. Lo podemos poner en nuestra terminal para que lo tengamos, o si tienen alguna otra estrategia que tengan pip instalado, por ejemplo, pues en un ambiente virtual, pues ahí lo hacen.
Y listo, ya está. Aquí tengo unas advertencias porque tengo otros paquetes que están desactualizados, pero eso sería todo para ustedes. Y bueno, aquí pueden copiarse ese primer ejemplo directamente en la documentación. Sin embargo, yo les voy a enseñar un ejemplo que ya tengo preparado, que es lo más básico y lo primero que quisieran hacer para entender cómo funciona esta biblioteca. Entonces, miren, lo que voy a hacer ahora es, ya estoy posicionado aquí en esta carpeta que le llamo cliente API y voy a ejecutar este archivo de Python que se llama client Python. Entonces, recuerden que esto está en la descripción del video y bueno, lo voy a ejecutar y pongan atención porque les voy a explicar exactamente qué está pasando. Primero que nada, ya instalamos con pid la biblioteca. Luego, si no estamos logueados con una cuenta de servicio, podemos usar este comando para loguearnos con nuestra cuenta y que tenga los permisos. Esto lo que va a hacer es que cuando intentemos crear ese cliente de storage, va a buscar una cuenta para verificar si tienes permisos. Lo normal es que se cree una cuenta de servicio desde la nube, pero pues también podemos utilizar tu propia cuenta para que sea la autentificación. Luego con eso ya puedes buscar el bucket, que en mi caso se llama así, y entonces creamos esa referencia al bucket. Luego con el bucket hacemos una referencia al archivo y a esto le llamamos un blob, que es básicamente el archivo pero como la referencia. Ya con esto lo que hago es, bueno, primero subo la imagen, esta ya la tenemos aquí y lo pongo especialmente así para que ustedes también lo corran y tengan los mismos resultados. Listo, se sube la imagen, esto es lo primero que hace. Ok, se subió la imagen. Luego lo que vamos a hacer, y estas son las cosas que me gusta de Python, es que puedes utilizar archivos como si fueran cadenas de texto. Entonces lo que estoy haciendo es otro blob. Fíjense, directo desde el bucket, y lo que voy a hacer es le meto una cadena de texto y básicamente esto crea otro archivito. Vamos a verlo en el storage. Aquí se vinieron los dos en esta carpeta y tengo este que se llama data.txt, que básicamente va a ser ese txt que dice archivo de datos. Y la imagen que ya tenemos, que es la de disco que ya habíamos visto antes. ¿Sale? Entonces, lo siguiente que hacemos es descargar esa imagen. Esto lo hacemos mediante este comando que es download to file y lo vamos a dejar en este archivo que se llama imagen, justo aquí donde estoy posicionado. Y entonces aquí nos dice que se descargó la imagen en la consola. Y lo siguiente que va a pasar, y esto también como un ejemplo, que podemos descargar como string, es decir, como bytes, como secuencia de bytes en su caso, o pues si el archivo es txt, pues ahí lo tenemos plano. Y lo que va a pasar es que esto al imprimirlo, bueno, vemos aquí el resultado, aquí vemos el valor del archivo. Y esto también es muy útil para no bajar el archivo a disco, es decir, que tengamos que crear un archivo, sino simplemente lo podemos procesar en memoria. Y esta es una de las cosas que les comento, no vienen en Node.js, por ejemplo. Y bueno, lo siguiente que también es muy útil es que hagamos el archivo público este mismo. Fíjense que yo la referencia la tengo desde el principio que estoy apuntando a el disco, este blob, entonces es una referencia a la imagen. Y al hacerlo público es que todos tengan acceso a él mediante una URL que nos las da aquí. Por ejemplo, este primer link es entonces el self link, que nos va a dar la información del archivo como tal cuando lo abramos en un navegador, qué es lo que tiene, cuánto pesa, cuándo se creó, ¿no? Y lo que nos importa es este que dice public URL, que es esta, para compartir el archivo con todos y que pues esté expuesto para cualquier persona que lo necesite, o sea, nada de privacidad. Pero aquí también todas las propiedades las podemos encontrar en blob. Blob.size, por ejemplo, nos va a decir cuánto pesa el archivo. Y luego también más útil es firmar el archivo para que tenga un tiempo de vida y que, bueno, todo lo puedan descargar como si fuera público durante ese tiempo de vida. Y para esto sí necesitamos una cuenta de servicio especial que tenga los permisos de administrador de los archivos. Esta pues las creamos desde la consola de Google Cloud, y lo que va a hacer entonces es creamos el cliente con esa cuenta.
lo mismo que ya hemos hecho. Accedemos al bucket, accedemos a la referencia del archivo y una de las cosas que podemos hacer es en Python es utilizar el delta time, una diferencia de tiempos, es decir, en este caso le estoy diciendo que sean 300 segundos, es decir, 5 minutos. Esto significa que pues al crear este archivo lo voy a firmar por 5 minutos, entonces va a estar disponible para su descarga en ese tiempo. Y ya, aquí vemos esa URL. Y bueno, estas son las 6 cosas que a lo mejor son más importantes de entender con cualquier biblioteca. Esto funciona así especialmente para Python, pero en los otros lenguajes es muy similar el proceso, es muy similar la información. Y pues bueno, eso sería todo. Para iniciar con Firebase, primero tenemos que crear un proyecto, que en realidad lo vamos a exportar porque ya existe y estamos autentificados con la misma cuenta. Entonces seleccionamos el mismo, en mi caso es ir a Cloudera Demo. Vamos a aceptar, los analíticos son opcionales y muchas otras características. Entonces continuar, y recuerden que esto es en la página console.firebase.google.com, así entran rápidamente. Y bueno, lo que va a pasar es que va a configurar las credenciales de servicio para que ya se pueda acceder a los mismos recursos porque el proyecto ya existe. Luego, cuando ya termine, vamos a ver esta ventana y vamos a ir a la configuración del proyecto para crear una nueva aplicación. Aquí seleccionamos de tipo web y le tenemos que poner un nombre a la aplicación porque nos va a dar unas credenciales que las tenemos aquí, y con estas nos vamos a conectar desde nuestro cliente frontend, que puede ser una con JavaScript nativo o con cualquier otro framework de los modernos que tenemos con JavaScript. Y ya para iniciar esto vamos a ir a la sección de storage. Aquí vamos a crear ese nuevo bucket. Noten que va a crear uno nuevo aparte de los que ya tenemos, porque este es el bucket default que se llama normalmente el nombre del proyecto .appspot.com. Y listo, ya está. Aquí podemos subir archivos desde la interfaz utilizando el botón o arrastrando. Vamos a subir uno, y para confirmar que sí está en Google Cloud, para confirmar que comparten el mismo segmento, pues entramos desde la consola de Google Cloud solo para ver el archivo y ahí está. Bien, nosotros ya habíamos creado un bucket también con la consola de Google Cloud y ya subimos archivos mediante la interfaz. Este método es muy similar, pero lo que vamos a hacer es agregar ese bucket para que podamos subir archivos desde nuestro frontend. Para recalcar algo importante, no solo funciona con lo que te provee Firebase, en realidad puedes conectarlo con cualquier otro bucket que ya exista en Google Cloud. Y aquí están nuestros archivos anteriores. Y ahora sí, lo importante, cómo voy a subir archivos desde una aplicación, desde un cliente. Y puede ser iOS, Android, web o incluso aplicaciones de videojuegos como Unity. Lo que vamos a hacer es, este primer script ya nos los da Firebase, donde nos da nuestras credenciales y una forma rápida de inicializar la aplicación. Si en el caso de web es React o Angular, es un poco diferente, varía porque ya importan las bibliotecas. Esta es la forma estándar, realmente la sencilla. Y lo que vamos a hacer, o lo que es diferente, es que uno tiene el script para iniciar con Firebase, que es este, pero también cada producto que agregues tiene su propio script. Entonces agregamos este, que es básicamente la misma URL, nada más Firebase-storage. Aquí voy a cambiar la versión a la 8.1.2 porque es la más reciente cuando grabé este video. Y también el otro cambio que hice es que cambié el bucket, que nada más le quité el .appspot.com porque ese es el default y yo tengo dos. Este es el que queremos utilizar para probar que sí sube a cualquier bucket de Cloud Storage. Y luego ya tenemos nuestra interfaz, que es muy sencilla, nada más son estas líneas, son dos botoncitos, uno para seleccionar el archivo y otro para cargarlo. Lo que voy a hacer es ejecutar esto en un servidor local, que en mi caso yo tengo HTTP server, pero ustedes lo pueden instalar con npm si lo quieren, y puede ser en cualquier otro servidor. Entonces lo que voy a hacer, si entro a localhost 8080, aquí vamos a ver que ya está sirviendo. En realidad estos archivos que tengo aquí eran el 8080 y aquí lo tenemos
aquí tenemos nuestra aplicación. Vamos a acercar. Y lo único que hace, pues les digo, dos botones. Uno, selecciona qué archivo quiere subir. Pues voy a poner, a ver, este que tengo aquí. Y luego cargar. Y cargar lo que hace es lo carga en el fondo. Aquí podemos mejorar la aplicación. Y cuando ya está cargado, me abre el archivo en una nueva ventana. Aquí ya tenemos un enlace de que ya está por medio de las APIs de Firebase. Lo está obteniendo el archivo. Y si vamos al storage, aquí si recargamos, refresh, aquí ya está este nuevo archivo que se llama respaldo, es el mismo. O sea, ya lo tengo, ya lo subí mediante las APIs de Firebase. Y bueno, si regresamos al código, en realidad es muy sencillo. Nada más tenemos aquí una función para subir el archivo que toma una referencia de Firebase para luego colocar el archivo con este método put. Y luego cuando ya lo tenemos, ya sabemos el nombre, pues obtenemos la URL de descarga para después abrirla. Entonces revisen ahí el código en la descripción si tienen alguna duda. Lo siguiente que vamos a ver es utilizar el storage con Firebase Admin. Admin es básicamente las bibliotecas del backend para que podamos administrar Firebase como usuarios, como el storage, como la base de datos, Firestore y los diferentes productos. Incluso hay opciones que no podemos hacer simplemente con la librería frontend porque bueno, requiere de un sistema más complejo, más seguridad. Entonces realmente solo nos interesa lo que es storage y aquí para esto ya tengo un proyecto de Node que para inicializarlo pues hay que hacer, vamos a entrar a la carpeta y es npm install, así es como iniciamos todos los proyectos de Node. Que también pudimos haber instalado el cliente de Google Cloud, de Cloud Storage de Node.js, pero les digo, es muy similar las bibliotecas. La diferencia es que en uno solo tenemos el paquete especial para Cloud Storage y con Firebase Admin tenemos todo, incluyendo bibliotecas que a lo mejor no utilizamos. Entonces ahí depende mucho de las necesidades de tu proyecto. No siempre se tiene que mezclar a fuerza Firebase y Google Cloud, sino los puedes ver como entes aisladas. Entonces vamos a explicar el código. Lo primero que hacemos es obtener una referencia a la biblioteca porque aquí vamos a manipular todo lo que tenga que ver con Firebase. Necesitamos las credenciales de servicio para saber con qué cuenta va a firmar y luego vamos a inicializar la aplicación mediante esas credenciales. Aquí las pasamos como parámetro. Aquí les presento tres funciones básicas: subir el archivo, descargarlo y firmarlo. En realidad hay más cosas que pueden hacer, depende de sus necesidades, deberían experimentar para entender pues todo lo que es posible en esto del almacenamiento de archivos. Entonces lo primero que hacemos es subir ese mismo archivo de siempre, este que está aquí en un nivel anterior, el disco, y vamos a cambiar el destino. Aquí lo vamos a poner en esta carpeta que se llama Firebase Admin, solo para separarlo y lo veamos en el bucket en un lugar diferente. Luego pues obtenemos una referencia al archivo para descargarlo aquí mismo, en este caso aquí va a aparecer imagen, y por último la firmamos con una fecha de expiración de la hora de hoy más una hora, o sea, tiene una hora para caducar y utilizar ese link. Entonces, bueno, esto es ocupar node init.js porque así se llama este archivo, y al ejecutarlo va a hacer todo ese proceso, va a subir, aquí lo tenemos, esta es nuestra función inicial. Sube, descarga, aquí lo tenemos, y firma para que mediante este enlace ya podamos acceder a ese archivo. Y si vamos a nuestro bucket, aquí si recargamos, aquí debería estar esa carpeta que creamos mediante Firebase Admin. Y listo, así es como podemos utilizar también el SDK de Firebase para subir archivos al storage. Por último, también podemos manipular el storage mediante las APIs. Tenemos una de JSON y una de XML. En realidad funcionan bastante similar, pero bueno, estamos más acostumbrados a trabajar con JSON. Y la razón para utilizar esta API es porque no queremos instalar Python, o por ejemplo, si nosotros trabajamos con un lenguaje muy extraño que no lo soporte Google y no tenemos soporte, bibliotecas para ese lenguaje, entonces pues podemos hacer nuestras propias peticiones porque son peticiones HTTP. Y bueno, es el estándar, cualquiera puede hacer una petición HTTP.
e incluso los clientes web, incluso desde Postman o mediante Bash, mediante la terminal, podemos hacer este tipo de petición. Así que esa sería una de las razones. Yo recomendaría que siempre que puedan instalar la biblioteca para su lenguaje lo hagan, porque les va a autocompletar los métodos, va a ser más fácil entender la documentación y la autentificación sobre todo. Pero aquí está un ejemplo, vamos a verlo. Es igual mediante una página web, la cual vamos a subir un archivo similar a como lo hicimos con la API de Firebase. Entonces lo que vamos a hacer es ejecutar este archivito en un servidor. Voy a entrar aquí a la carpeta y http server para ejecutar, bueno, este archivo que se llama upload. Aquí voy a recargar y bueno, aquí está, upload. Y lo que voy a hacer es cargar un archivo cualquiera. Por ahora puede ser, por ejemplo, esta imagen que tengo aquí de mí. Y lo que voy a hacer es cargar. Y cuando cargue, me va a decir que hay un error. Y esto es porque no estoy autentificado. Y lo que tengo que hacer entonces es o generar también un método de autentificación, porque al final necesito un token y este, por ejemplo, me lo da cuando me logueo con Google, o hacer mi bucket público, y eso es lo que voy a hacer porque es más fácil. Entonces aquí voy a agregar un nuevo usuario, le vamos a dar a agregar. Este usuario se va a llamar all users, que este es básicamente los permisos públicos, y lo que voy a poner aquí es que a Cloud Storage tenga permisos para crear objetos de almacenamiento y de una vez para visualizar. Cloud Storage para visualizar objetos. Con esto vamos a poder subirlos y descargarlos también, porque van a ser públicos a partir de ahora. Si no, ustedes necesitarían un método de autentificación. Les digo, cuando se loguean con Google, por ejemplo, les regresa un token, y ese es el token que pueden enviar para utilizar esta API. Listo, lo voy a intentar de nuevo. Ya está la referencia del archivo, y lo siguiente que debería pasar es que me va a abrir el archivo. En este caso lo intentó abrir, pero este es un comportamiento default del navegador, que lo que hizo fue me lo descargó al final, me descargó la imagen que subí al bucket. Entonces así es como funciona. Vamos a ver el código. Lo que está pasando aquí es que al final yo cargo un archivo. Aquí yo tengo la URL que necesito para las cargas de archivos. Entonces aquí al final le estoy diciendo cómo se llama el archivo y dónde tiene que quedar guardado. Esto los podemos encontrar en la documentación. Si vamos aquí a ver cómo está la API de Cloud Storage, aquí en la referencia vamos a poder encontrar todas las cosas que podemos hacer, incluyendo descargar objetos, moverlos, eliminarlos, incluyendo hacer públicos los depósitos, como ya los buckets, como ya lo hicimos, y incluyendo pues la carga y descarga de archivos. Entonces todo esto lo pueden visualizar en la documentación. Este es un ejemplo para que vean cómo desde un post nativo de JavaScript, es decir, un fetch, que al final es un método post, pues yo puedo cargar el archivo, adjuntarlo en el cuerpo y mandarlo mediante esta petición, y listo. Si verificamos en el storage, aquí vamos a ver que debería haber creado esta carpeta que le llamamos API.json, así está, y aquí está la imagen también. Y pues bueno, aquí ya descargamos el archivo, que justo lo podemos visualizar. Ya sabemos que sí quedó aquí, y pues eso sería todo. Aquí ustedes revisen el código, revisen las opciones que tienen. Ya saben que todo está en la descripción del video y pueden hacer muchas cosas más. Entonces nos vemos a la otra. Nos vemos. Oye, espera, Data Clouder. ¿Ya te suscribiste? Aquí vas a aprender de verdad. Por ejemplo, con este video. Deja un comentario y comparte. También estate atento a mis redes. Publico material interesante.